Lo llamaban el arquitecto de Chicago. Julian Vane no sentía miedo, no sentía amor, solo sentía el frío acero de la ciudad que poseía. Había enterrado a sus enemigos, su conciencia y su pasado. Pero en una gélida nochebuena, una camarera de 23 años llamada Ahara hizo lo imposible. No le apuntó con una pistola, no suplicó por su vida. Simplemente colocó una pequeña caja mal envuelta sobre su mesa. Cuando la abrió, la música se detuvo. Los guardias desenfundaron sus armas. Pero Julian no se movió. Por primera vez en 20 años, el diablo de Chicago temblaba. Levantó la vista con lágrimas en los ojos y susurró: ¿Dónde? ¿Cómo has encontrado esto? La regla tácita del Obsidian Lounge era sencilla. Lo ves todo, pero no eres testigo de nada. R. Vance conocía esta regla mejor que la palma de sus manos enrojecidas y agrietadas. Llevaba 3 años trabajando en la planta VIP, moviéndose entre la neblina del humo de los caros puros cubanos y el aroma empalagoso de los perfumes de diseño. Era invisible. Ese era su superpoder. Era solo la chica que rellenaba los vasos de cristal, la chica que limpiaba el vaho de las mesas de caoba, la chica que dejaba de existir una vez que se cerraban las pesadas puertas de roble. Era 24 de diciembre en Chicago. Fuera, el viento del lago Michigan azotaba Michigan Avenue, convirtiendo la ciudad en una nevera. Dentro del obsidiano, la calefacción estaba a toda potencia y la banda de jazz tocaba una versión lenta y melancólica de Noche de Paz. El club estaba casi vacío, salvo por algunos camareros y grandes apostadores que no tenían otro sitio donde ir en Nochebuena. Y por supuesto, él, Julian Vane, estaba sentado en la mesa 4, la mesa circular apartada en el rincón más alejado, envuelta en sombras. Era un hombre que parecía esculpido en granito y vestido por un sastre italiano. Tenía 38 años, aunque sus ojos parecían antiguos. Era el jefe del sindicato Vane, la organización que gestionaba eficazmente la logística, el transporte y las apuestas clandestinas desde el circuito hasta la zona sur. Nunca bebía alcohol en Nochebuena. Eso era lo anómalo. Todas las demás noches, Julian Vane bebía Carraspea Malin Rare Cask Neat. En Nochebuena, pidió una taza de té Earl Grey y se sentó en silencio durante exactamente 3 horas. La mesa 4 necesita que le rellenen el agua caliente. El encargado de planta, Marcus, le espetó a Marcus, un hombre sudoroso que debía demasiado dinero a las personas equivocadas, lo que lo ponía nervioso. No lo mires a los ojos, Ayara. Esta noche está de mal humor. Se rumorea que la familia Moretti intentó atacar uno de sus envíos en la I-90 esta mañana. Sé lo que hay que hacer, Marcus, dijo Ara en voz baja. Se ajustó el delantal negro y revisó el bolsillo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se sentía como un pájaro atrapado. En su bolsillo había una pequeña caja. Estaba envuelta en papel marrón barato que había recuperado de una bolsa de la compra y atada con un trozo de hilo rojo. Parecía patética en comparación con los diamantes y los Rolex que brillaban por toda la sala, pero sabía que valía más que todo el edificio. Cogió la tetera de plata y cruzó la lujosa alfombra. Cuanto más se acercaba a la mesa 4, más pesado se sentía el aire. Julian Vane tenía un aire de solemnidad. Se aclara la garganta. Sus guardaespaldas, 2 hombres enormes llamados Silas y Cole, estaban de pie junto a las columnas, con la mirada recorriendo la sala como tiburones. Lo sabían. La dejaron pasar. Llegó a la mesa. Julian estaba mirando su teléfono, con el ceño fruncido. Estaba escribiendo un mensaje, moviendo los dedos con precisión letal. «Su agua, señor Vine», susurró Ara. Julian no levantó la vista. Solo dio un golpecito con el dedo en la mesa, indicándole que debía servirla. Las manos de R estaban firmes mientras vertía el agua humeante, pero su mente iba a toda velocidad. «Hazlo ahora. Si no lo haces ahora, nunca lo harás». Había encontrado el objeto hacía 3 semanas, no en una caja fuerte ni en una alcantarilla, sino en un viejo abrigo de terciopelo que había comprado en un ejército de salvación del lado oeste por $12. Había notado un bulto en el forro, lo había cortado y lo había encontrado. Al principio pensó que era basura.
Luego vio la inscripción. Entonces investigó en la biblioteca pública, revisando microfichas de periódicos de 1998. Sabía lo que era y sabía a quién pertenecía. La mayoría de la gente lo habría empeñado o tirado a la basura, o si fueran estúpidos, habrían intentado chantajearlo. Ahora no era estúpida, pero estaba desesperada. No por dinero, aunque tenía facturas apiladas en la encimera de la cocina, sino por otra cosa. Redención, tal vez. O tal vez simplemente odiaba ver a un hombre sentado solo en Nochebuena, con aspecto de estar esperando a un fantasma. Terminó de servir. Julian finalmente bloqueó su teléfono y lo colocó boca abajo. Aclara la garganta. Él tomó la taza. ¿Hay algo más, señor?, preguntó ella. Julian se quedó paralizado. Levantó la vista. Sus ojos eran del color del acero, fríos e impenetrables. Rara vez escuchaba hablar al personal de seguridad, a menos que se le dirigieran la palabra. No, dijo. Su voz era un murmullo grave, como un trueno lejano. Vete. Y ella respiró hondo. Era un riesgo enorme, potencialmente mortal. En realidad, señor Vane, dijo con la voz ligeramente temblorosa, hay una cosa. Silas, el guardaespaldas más cercano a ellos, dio un paso adelante, moviendo la mano dentro de la chaqueta. Julian levantó una mano para detenerlo. Entrecerró los ojos para mirar a Ara analizando su rostro. Vio el cansancio bajo sus ojos, el maquillaje barato, el cuello deshilachado de su uniforme. No busco compañía, dijo Julian con frialdad, y no doy limosnas. No es eso, dijo el Ara. Metió la mano en su delantal. Silas se abalanzó sobre ella. Las manos, déjame ver las manos. La banda de jazz dejó de tocar. Los pocos clientes del club se volvieron, sintiendo el repentino aumento de la violencia. Ara congeló su mano a medio sacar del bolsillo. No voy armada, dijo rápidamente, mirando a Julian. Es un regalo de Navidad. Julian la miró fijamente. Lo absurdo de la afirmación parecía confundirlo. Una camarera que le da un regalo de Navidad al jefe de la mafia. «Revísala», ordenó Julian a Silas. El guardaespaldas la cacheó bruscamente, le agarró la muñeca y le quitó la pequeña caja marrón de la mano. La agitó. No hacía tic-tac, era ligera, la olisqueó. «Solo es una caja, jefe». Silas gruñó. «Ponlo sobre la mesa», dijo Julian. Silas colocó el patético paquete sobre la pulida mesa de caoba. Allí quedó, un objeto extraño en un mundo de lujo. «¡Ábrelo!», ordenó Julian a Ara. «¡Ábrelo tú!». Ara dio un paso adelante. Sus dedos jugueteaban con el hilo rojo. Retiró el papel. Dentro había un medallón de plata deslustrado suspendido de una cadena rota. Aclara la garganta. El metal estaba chamuscado por un lado, ennegrecido por el hollín que nunca se había limpiado. Ella se lo empujó hacia él. Julian lo miró con desinterés al principio. Luego su mirada se fijó en las marcas de quemadura. Luego, el grabado específico de una alondra, un pequeño pájaro en la parte delantera. El color se le fue de la cara tan rápido que parecía que le hubieran disparado. Extendió la mano, que normalmente era lo suficientemente firme como para apuntar con una pistola a 50 metros, pero ahora temblaba. Temblaba visiblemente. La taza de cerámica tintineó en su platillo cuando su codo golpeó la mesa. ¿Dónde? La voz de Julian se quebró. Se aclaró la garganta, pero el acero había desaparecido. Se aclara la garganta. Sonaba como un niño. ¿Cómo lo has encontrado? «¡Ábrelo!», susurró el Ara. Julian abrió el medallón con la uña del pulgar temblorosa. En su interior, conservada bajo una capa de cristal agrietada, había una pequeña foto en tono sepia de un niño y una niña. El niño era Julian. La niña reía con el pelo recogido en coletas. Era el medallón que llevaba su hermana Sarah la noche en que la finca de la familia Vane se incendió hace 20 años. La noche en que Sarah Vane murió. La noche en que William Vane se convirtió en huérfano y en un monstruo. Julian golpeó la mesa con la mano y se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con estrépito. «¿Quién te ha enviado?», rugió. El dolor había desaparecido, sustituido por una aterradora ira. La agarró por el cuello del uniforme y acercó su cara a la de él. «¿Fue Moretti? ¿Es una broma de mal gusto?». Ella ardió, se convirtió en cenizas. «¿De dónde has sacado esto?
Yo no lo robé, gritó el Ara con lágrimas en los ojos. Compré un abrigo vintage. Estaba cosido dentro del forro. Vi la fecha en la parte de atrás, 1998. Lo busqué. Julian respiraba entrecortadamente. La miró fijamente a los ojos, buscando la mentira. Era un detector de mentiras humano. Podía oler el engaño. Pero en los ojos color avellana de Ara, llenos de terror, solo vio miedo y verdad. Volvió a mirar el medallón que tenía en la mano. El hollín, el olor a humo que parecía permanecer en él incluso después de 2 décadas. Silas, dijo Julian, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Trae el coche. Ahora, jefe, tenemos la reunión con el concejal en 1 hora, protestó Silas. ¡Cancélala!, espetó Julian. No soltó a Ara. Tú vienes conmigo. Tengo que terminar mi turno, tartamudeó Ara, mirando al gerente aterrorizado. Ya no trabajas aquí, dijo Julian. Le soltó el cuello, pero le agarró la mano con fuerza. No trabajarás en ningún sitio hasta que descubra la verdad. Porque esto, levantó el medallón, se suponía que debía estar en una tumba. El trayecto fue silencioso y sofocante. Ara se sentó en la parte trasera del Mercedes SUV blindado. Los asientos de cuero eran más blandos que su cama en casa, pero se sentía como una prisionera de camino a la horca. Julian se sentó a su lado mirando por la ventana las luces borrosas de Chicago. En su mano no dejaba de frotar con el pulgar el metal chamuscado del medallón. Se aclara la garganta. No había dicho una palabra desde que salieron del club. No fueron a su ático en el centro. En su lugar, el conductor tomó la autopista hacia el norte, en dirección a las lujosas y apartadas fincas de Lake Forest. Se detuvieron ante una enorme verja de hierro en una calle que solo se reconocía por las noticias sobre los ultra ricos de Vinola Drive. Las puertas se abrieron. El coche subió por un largo camino cubierto de nieve y bordeado de pinos que parecían centinelas en la oscuridad. La casa era una fortaleza, moderna, de hormigón y cristal, pero oscura. En el interior, Julian dio una orden cuando el coche se detuvo. El Ara salió al frío glacial. ¿Voy a morir esta noche?, preguntó. No quería decirlo en voz alta, pero las palabras se le escaparon. Julian se detuvo en la puerta principal. Se volvió para mirarla. La luz del porche iluminaba su rostro, los pómulos marcados, la cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Si quisiera matarte, nunca habrías salido del club. Entra. El interior era minimalista y frío. Suelos de piedra gris, muebles negros, sin árbol de Navidad, sin decoraciones. Era una casa donde la gente dormía, no donde vivía. Julian se dirigió a una barra de bar y se sirvió un vaso de agua. No le ofreció nada a ella. Siéntate. Señaló un sillón solitario. Ara se sentó sin quitarse el abrigo. Se aclaró la garganta. Temblaba en parte por el frío, pero sobre todo por la adrenalina. Mi hermana Julian le dio la espalda. Sarah tenía 7 años. Yo tenía 18. Nuestra casa en la zona sur. La incendiaron. Una banda rival. Yo logré escapar. Mis padres no. Sarah. Hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Los bomberos encontraron restos en su habitación. Encontraron la cadena de ese medallón, pero nunca encontraron el medallón en sí. Se volvió para mirarme. Entonces dime, ¿cómo es que una camarera termina con el collar de una chica muerta cosido en un abrigo que compró 20 años después? Ya te lo he dicho, Elara, dijo su voz, cobrando un poco de fuerza. Yo compro en el Ejército de Salvación de Holstead. Compré un abrigo de lana gris. Pesaba mucho. Estaban arreglando el dobladillo porque arrastraba y noté algo duro en el forro. Lo corté. ¿Dónde está el abrigo? En mi apartamento de Pilsen. Julian asintió a Silas, que estaba de pie junto a la puerta. Ve a su apartamento. Revuélvelo todo. Encuentra el abrigo. Tráelo todo. No. El Lara se levantó. Mi compañera de piso está allí. No puedes entrar sin más. Siéntate, dijo Julian con calma. Silas será educado a menos que descubra que estás mintiendo. Silas salió cerrando la pesada puerta con un golpe. Julian se acercó a Ara, acercó una silla frente a ella y se sentó inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Colgó el medallón entre ellos. Dijiste que lo habías buscado.
¿Por qué? Por la inscripción, dijo Ara. A mi pequeño amor Alondra, Jay. Y la fecha, 24 de diciembre de 1998. Era Nochebuena. El incendio. Todo el mundo en Chicago conoce el incendio de Vane. Es una leyenda urbana. Busqué en Google la fecha y el nombre Vine. Los artículos mencionaban que la llamabas Alondra. Eres inteligente. Julian dijo que no era un cumplido. Era una acusación. Demasiado inteligente para una camarera que sirve agua. Estaba estudiando derecho antes de que mi padre enfermara. Ara respondió a la defensiva. Tuve que dejarlo para pagar sus facturas médicas. No soy idiota. Julian la estudió. Miró sus manos, ásperas, callosas. Miró sus zapatos gastados. Ella decía la verdad sobre su pobreza. ¿Por qué me lo das?, preguntó en voz baja. Podrías haberlo vendido. Un coleccionista de recuerdos de los asesinatos de Macabra pagaría $5,000 por esto. Agra bajó la mirada hacia sus manos. Porque parecía solo, susurró. Te veo todos los años. Te quedas mirando ese asiento vacío. Pensé que tener algo suyo podría traerte paz. No sabía que te enfadaría. Julian se quedó en silencio. La vulnerabilidad de su voz lo desarmó. No estaba acostumbrado a la amabilidad. Se dedicaba a las deudas de favores y a la influencia. El altruismo era un idioma extranjero. De repente, el teléfono de Julian vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar una y otra vez, frunció el ceño y lo sacó. Era un mensaje de texto de su jefe de seguridad. El código decía, el almacén de la cuarta está en llamas. Nos han atacado. Julian se puso de pie, con el rostro endurecido como una piedra. Pero antes de que pudiera dar una orden, las luces de la casa segura parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. «¡Quédate agachada!», gritó Julian, lanzándose hacia el Ara. «¡Choque!». La ventana de cristal del salón, que iba del suelo al techo, se rompió hacia adentro. Un bote silbó por el suelo de piedra, girando y expulsando humo blanco. Flashbang. ¡Boom! El sonido era ensordecedor. Agra gritó, tapándose los oídos. Sintió que un peso pesado la derribaba, tirándola al suelo detrás del grueso sillón de cuero. Era Julian. Estaba cubriendo su cuerpo con el suyo. Se produjo un tiroteo. Armas automáticas. Las balas destrozaron los muebles, haciendo volar por los aires trozos de madera y relleno. «¡No te levantes!», Julian gritó por encima del ruido. Metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó una pistola negra. Se levantó de un salto y disparó 3 tiros controlados en la oscuridad. ¡Bang! 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 Y volvió a agacharse. Se oyó un gruñido de dolor al otro lado de la habitación. «¿Cómo nos han encontrado?», gritó el Ara, tosiendo entre el humo. «Esto es un refugio seguro». Julian la miró, con los ojos desorbitados bajo los destellos estroboscópicos de los disparos. Alguien sabía que iba a venir aquí. Alguien sabía que estaba distraído. Miró el medallón que se había metido en el bolsillo. ¿El medallón?, se dio cuenta Julian con voz fría. No era un regalo, Ara. Era un rastreador. Los ojos de Ar se abrieron con horror. «¿Qué? No, yo no...». «Cállate». Julian la agarró del brazo. «Tenemos que irnos. Si nos quedamos aquí estamos muertos». La arrastró por el suelo, manteniéndose agachado. Las balas estaban destrozando la casa. El regalo de Navidad acababa de traer la guerra a su puerta, y Vance estaba en medio de ella. El pasillo de la casa segura era un túnel de humo y ruido. Julian se movía con una fluidez que aterrorizaba. No estaba corriendo, estaba cazando mientras se retiraba. Mantenía una mano firmemente agarrada a la muñeca de Ara, arrastrándola por el suelo a lo largo de la pared, mientras con la otra mano disparaba la pistola semiautomática con una precisión rítmica y ensordecedora. «¡A la cocina!», gritó Julian. Irrumpieron por las puertas batientes de la cocina. Un hombre vestido con ropa táctica negra estaba trepando por la ventana sobre el fregadero. Julian no dudó. Disparó 2 veces. El hombre cayó de espaldas en la nieve sin hacer ruido. «No mires», ordenó Julian, tirando de Ara hacia la despensa. «No puedo respirar», jadeó Ara, con los pulmones ardiendo por el humo acre de la granada aturdidora. «Respira cuando yo te diga que respires», espetó Julian.
Abrió de una patada un panel oculto en la parte trasera de la despensa. Al hacerlo apareció una estrecha escalera de hormigón que se adentraba en la oscuridad. Baja. Vamos. Ara bajó tambaleándose las escaleras. El aire era húmedo y olía a moho y tierra. Julian la siguió. Cerró el panel detrás de ellos y lo atornilló. Los sonidos amortiguados de los disparos y los gritos desde arriba parecían ahora a kilómetros de distancia. Estaban en un túnel. Era estrecho y estaba lleno de tuberías. «Muévete», dijo Julian, empujándola hacia adelante. Esto sale a 3 manzanas de distancia en una zanja de drenaje cerca del barranco. Corrieron. Los zapatos baratos de Elara resbalaban sobre el hormigón mojado, pero ella siguió avanzando, impulsada por un miedo primitivo que no sabía que poseía. Después de 5 minutos corriendo en la oscuridad, llegaron a una rejilla oxidada. Julian la abrió de una patada y el aire helado del invierno los golpeó como un golpe físico. Salieron a toda prisa a un barranco lleno de nieve. El viento aullaba entre los árboles desnudos. Habían salido de la casa, pero estaban expuestos. «Mi coche ha desaparecido», dijo Julian, escudriñando la carretera sobre el barranco. «Estarán vigilando el perímetro. Podemos coger el autobús», dijo Ara, con los dientes castañeando tanto que apenas podía hablar. «Hay una parada en Sheridan Road. Funciona toda la noche». Julian la miró como si estuviera loca. «Soy Julian Vane. No cojo el autobús. Eres Julian Vane y actualmente te persigue un escuadrón de sicarios». Ara contrarrestó la adrenalina que la hacía atrevida. Nadie busca a un jefe de la mafia en el autobús número 22. Julian la miró fijamente durante una fracción de segundo. Una pizca de respeto y molestia cruzó por su rostro. «Está bien». 20 minutos más tarde, estaban sentados en la parte trasera de un autobús urbano casi vacío que se dirigía al sur, hacia la ciudad. Julian había tirado su chaqueta manchada de sangre a un contenedor de basura, quedándose con una camisa blanca que se estaba empapando rápidamente de sangre por un rasguño en el hombro. Se sentó rígido, con la mirada fija en cada pasajero que subía o bajaba. Aga se sentó a su lado, con los brazos cruzados. El autobús estaba sobrecalentado y olía a lana mojada y limpiador de suelos. «Dame el medallón», dijo Julian en voz baja. Aga metió la mano en el bolsillo y se lo entregó. Julian lo cogió. Esta vez no miró la foto. Sacó un pesado bolígrafo de plata de su bolsillo y lo clavó en la junta del medallón, arrancando la parte trasera con fuerza bruta. ¡Snap! La placa trasera de plata se desprendió. Oculto detrás de la foto sepia de los niños había un pequeño disco negro plano no más grande que una pila de reloj. Una luz roja parpadeaba lentamente en él. Un rastreador. Elara susurró horrorizada. «Lo juro. Juro por Dios que no lo sabía». Julian aplastó el dispositivo entre el pulgar y el índice hasta que el plástico se rompió. Luego dejó caer los pedazos al suelo del autobús y los aplastó con su costosa bota de cuero. «Te creo», dijo Julian con voz monótona. Agra parpadeó. «Sí, lo haces. Si estuvieras trabajando para ellos, no estarías aquí sentada temblando. Los habrías llevado hasta mí y habrías desaparecido. No eres la asesina, Ahera. Tú eres el cebo». Se volvió para mirarla. Las duras luces fluorescentes del autobús resaltaban el cansancio de su rostro. Alguien quería que encontrara este medallón. Julian analizó su mente como si fuera un ordenador. Sabían que si veía el collar de mi hermana, actuaría de forma irracional. Me aislaría. Iría al único lugar donde me sentía cerca de su recuerdo. La casa de los Venola. Era una trampa diseñada para usar mi dolor en mi contra. «¿Quién te odia tanto?», preguntó Ara. Julian miró por la ventana la ciudad que pasaba. «Todo el mundo, pero solo unas pocas personas saben lo del medallón. Esa información murió en el incendio hace 20 años, o eso creía yo». Volvió a mirarla. «Dijiste que lo encontraste en un abrigo». «Sí, un abrigo de lana gris. Necesitamos ese abrigo», dijo Julian, entrecerrando los ojos. «El medallón era el cebo. El abrigo podría ser el mapa». «Silas está en mi apartamento», dijo Arara, sintiendo de nuevo el pánico. «Si los malos me están siguiendo, entonces Silas está cayendo en una emboscada», concluyó Julian. Sacó un segundo teléfono desechable, más pequeño,
de la funda que llevaba en el tobillo. Marcó un número. Silus, dijo Julian por teléfono, aborta la búsqueda, sal del edificio, trae el paquete si lo tienes, reúnete conmigo en la fundición. Colgó y miró a Ara. Nos bajamos. Próxima parada. La fundición no era un club, era una acería en desuso en el páramo industrial del sur de Chicago. Una reliquia de una época en la que la ciudad construía rascacielos en lugar de negociar con acciones. También era donde Julian Vane guardaba sus activos extraoficiales. Entraron por una puerta lateral oxidada. El interior era cavernoso y olía a aceite y hierro frío. En el centro del amplio suelo, un único módulo de oficina se había convertido en un espacio habitable. Julian empujó a Ara al interior. Hacía calor. Había un sofá de cuero, un botiquín de primeros auxilios y una pared llena de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras del exterior. «Quítate la camisa», dijo Ara. Julian congeló su mano en la funda. «Disculpa, tu hombro», señaló Ara. «Está sangrando a través de la camisa blanca. Tiene mal aspecto. ¿Puedo vendártelo?» Julian miró su hombro. La adrenalina estaba desapareciendo y el dolor comenzaba a aparecer. Gruñó y se desabrochó la camisa, quitándosela. Ara intentó no mirar fijamente. El torso de Julian era un mapa de violencia. Había cicatrices de cuchillos, cicatrices de balas y una larga marca de quemadura irregular que le recorría el costado derecho, un recuerdo del incendio que mató a su familia. Tenía el físico de un gladiador, músculos sobre una capa de trauma. Ella cogió el antiséptico y las vendas del botiquín. «Siéntate». Julian se sentó en el borde del escritorio. Mientras Lara limpiaba las heridas, el silencio entre ellos cambió. Ya no era el silencio entre depredador y presa, era la intimidad de la supervivencia. «Tienes manos delicadas», murmuró Julian, casi para sí mismo. «Para ser camarera». «Ser camarera es un trabajo duro», dijo Ara, concentrándose en el vendaje para evitar su intensa mirada. «Llevas bandejas pesadas, esquivas a clientes borrachos, estás de pie durante 12 horas. Tienes que ser fuerte, pero cuidadosa. Si se te cae un vaso no te dan propina. Hace mucho tiempo que nadie me cuida», admitió Julian, aclarando la garganta. La confesión pareció sorprenderlo. «Pago a gente para que me proteja. Pago a gente para que me sirva. Pero el cuidado no está en el presupuesto». Aar terminó de vendar la herida. Levantó la vista y sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Ella podía oler su aroma a pólvora, colonia cara y el olor metálico de la nieve. «¿Por qué me salvaste?», preguntó Ara en voz baja. «En la casa, podrías haberme dejado allí. Me diste un regalo», dijo Julian, mirándola a los ojos. «Aunque fuera una trampa, la intención fue tuya. Intentaste regalarme la Navidad. Te debo una por eso». La pesada puerta metálica del almacén se abrió con un chirrido. Julian se puso en pie en un segundo y sacó su pistola. Era Silus. El gigantesco guardaespaldas entró con aspecto desaliñado. Su traje estaba rasgado y tenía un labio partido. Llevaba una gran bolsa de basura de plástico. «Jefe». Silas asintió, respirando con dificultad. Los hombres de Moretti estaban esperando en el vestíbulo de su edificio. Tuve que subir por la escalera de incendios. Apenas pude escapar. «¿Lo conseguiste?», preguntó Julian, enfundando su arma. «Sí, cogí todo el armario para estar seguro, pero creo que es este». Silas vació el contenido de la bolsa sobre el escritorio. Salieron unas cuantas sudaderas baratas, una chaqueta vaquera y un pesado abrigo de lana gris carbón. Era elegante, pero con un estilo claramente vintage. Julian extendió la mano y tocó la tela. Pasó la mano por la solapa. «Esto no es solo un abrigo», susurró Julian. Cogió el abrigo y lo sostuvo a contraluz. Le dio la vuelta, mirando el forro donde Ara lo había cortado para encontrar el medallón. «El Ara», dijo Julian, con la voz temblorosa de nuevo. «¿Dónde lo compraste exactamente?» «En el Ejército de Salvación de Holstead, hace 3 semanas. Estaba colgado allí». Julian rasgó más el abrigo, buscando la etiqueta interior. La encontró cerca del dobladillo inferior. Era una etiqueta de seda descolorida de un sastre personalizado. «Marino & Sons, Milano». «Mi madre compraba en Marinos», dijo Julian,
con el rostro pálido. Era italiana. Se hacía los abrigos a medida. «Entonces, ¿es el abrigo de tu madre?», preguntó Ara. «¿Del incendio?». «No», dijo Julian. «Ese es el problema. Mira la etiqueta de la tintorería». Señaló una pequeña etiqueta de papel amarillenta grapada a la etiqueta de cuidado, del tipo que utilizan las tintorerías para rastrear las prendas. La tinta estaba descolorida, pero legible. Tintorería West Loop Press, fecha 02214-2005. La habitación quedó en silencio. «El incendio fue en 1998», murmuró Silas, haciendo cálculos. «Tu madre murió en 1998, jefe». «Esta etiqueta dice 2005», dijo Julian, con voz apenas audible. 7 años después del incendio. Este abrigo se limpió en Chicago 7 años después de que enterraran a mi madre. Agra se acercó para mirar la etiqueta. «Eso significa que ella no murió», dijo Julian. Levantó la vista y la mirada en sus ojos era aterradora. Era una mezcla de esperanza y devastación absoluta. O alguien le robó la identidad o alguien ha estado jugando un juego muy largo. El medallón se dio cuenta de que estaba en el forro. Si tu madre o quien quiera que llevara esto escondió el medallón en el forro en 2005, ¿por qué ha aparecido ahora en una tienda de segunda mano? «Porque alguien ha muerto recientemente», dijo Julian. «O alguien ha sido descuidado. Quien quiera que guardara este abrigo, lo perdió». Agarró el abrigo y se lo echó al hombro. «Silas, súbete al coche, el coche de verdad». «¿A dónde vamos, jefe?» «A West Loop Press», Julian dijo. «La tintorería sigue abierta. Paso por delante todas las semanas. Nunca me detuve, nunca se me ocurrió mirar». Se volvió hacia Arara, extendió la mano y le acarició la cara con la palma. Su pulgar le rozó el pómulo. «No tienes ni idea de lo que has desencadenado, Ara», dijo. «No solo has encontrado un regalo de Navidad, has desenterrado una tumba». «Voy contigo», dijo el Ara con firmeza. «Va a ser peligroso. Moretti es solo un sicario. Quien quiera que esté detrás de esto es de la familia. O lo era. No tengo nada que perder». El Ara dijo: «Mi apartamento está comprometido. He perdido mi trabajo y quiero saber cómo termina la historia». Julian la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. Una sonrisa oscura y peligrosa se dibujó en sus labios. «Entonces vamos a por tu regalo de Navidad», dijo. «Creo que me toca darte uno a mí». «¿Qué es?» «Venganza», dijo Julian. «Y la verdad, West Loop Press era una reliquia de una época pasada. Era un pequeño edificio de ladrillo encajado entre 2 bloques de apartamentos de cristal, obstinado y manchado de suciedad. Eran las 3 de la madrugada del día de Navidad. El letrero de neón zumbaba de forma errática, proyectando una luz rosada enfermiza sobre la nieve. Julian apagó el motor del coche real, un sedán Ford anodino que guardaba para emergencias. Silas se sentó en la parte trasera, comprobando el cargador de su Glock. «Quédate aquí», le dijo Julian a Ara. «No», dijo Arara, alcanzando la manija de la puerta. «Si el dueño es un anciano, le va a dar un ataque al corazón si ve entrar a 2 gigantes con camisas manchadas de sangre. Yo voy. Yo parezco inocente». Julian la miró. Tenía el uniforme roto. Llevaba el pelo revuelto y parecía como si hubiera atravesado una zona de guerra. Pero tenía razón. No parecía una asesina. Aclara la garganta. «Está bien. Quédate detrás de mí». Se acercaron a la puerta de cristal. Estaba cerrada con llave. Julian no se molestó en buscar ganzúas. Se quitó la pesada bota y pateó el cristal justo al lado del cerrojo. Se rompió con un crujido sorprendentemente silencioso. Metió la mano y abrió la cerradura. Entraron en un local que olía a almidón al vapor y productos químicos viejos. Las perchas con ropa en la cinta transportadora parecían fantasmas colgados en las sombras. «¿Quién anda ahí?», una voz tembló desde la trastienda. «Tengo una escopeta». Un anciano en pijama salió tambaleándose con una escopeta de doble cañón que parecía más vieja que él. Le temblaban mucho las manos. «Señor Henderson», dijo Julian con voz tranquila pero autoritaria. Se acercó a la luz. El anciano entrecerró los ojos. Bajó ligeramente el arma. «Señor Vane, ¿es usted? Creo que vi el incendio en las noticias». «Baje el arma, Arthur». Julian dijo.
Necesito ver su libro de contabilidad, el físico, de 2005. ¿El libro de contabilidad? Henderson se secó el sudor de la frente. Señor Vane, es Navidad. No lo tengo. Julian dio un paso adelante. La amenaza emanaba de él en oleadas. No tengo tiempo para nostalgias. Aquí se limpió un abrigo de lana gris, marino e hijos. El número del ticket termina en 402. Henderson palideció. Dejó caer la escopeta sobre una pila de ropa sucia. La señora de rojo susurró. ¿Quién?, preguntó Ara, saliendo de detrás de Julian. Henderson miró a Ara y luego volvió a mirar a Julian. Nunca dio su nombre, carraspeó, pero vino todos los meses durante 10 años. Siempre traía los mismos 3 abrigos. Siempre pagaba en efectivo. Billetes nuevos de $100. 10 años. Julian sintió que la habitación daba vueltas. ¿Cuándo dejó de venir? Hace 2 semanas, dijo Henderson. Su chofer, un hombre grande, calvo, aterrador, entró y dijo que ella ya no necesitaría los servicios. Dijo que había fallecido. Me pidió que donara la ropa. La envié al Ejército de Salvación en Holstered. Describe al chofer, exigió Julian. Tenía unos tatuajes enormes en el cuello. Una telaraña. Julian intercambió una mirada con Silos. La araña. Julian gruñó. Es un matón de la familia Russo. Un matón de Lowell. ¿Por qué un matón de Russo llevaría a una mujer que tiene el abrigo de mi madre muerta? Julian le preguntó al heredero, con la mente a 1000 por hora. Señor Vane, Henderson interrumpió nerviosa. Hay algo más. La última vez que la señora estuvo aquí, hace como un mes, parecía agitada. Deslizó algo en el bolsillo de ese abrigo gris justo antes de entregármelo. Me miró a los ojos y me dijo, si alguna vez viene, dile que el pájaro ha volado del cupé. El pájaro, susurró el Ara. La alondra. ¿Dijo algo más? Julian agarró al anciano por los hombros. No, lo juro, pero dejó una dirección de reenvío para el recibo. Normalmente se lo llevaba. Esta vez se olvidó. Está en el libro. Henderson se apresuró a ir detrás del mostrador y sacó un polvoriento libro de contabilidad encuadernado en cuero. Hojeó las páginas con dedos temblorosos. Aquí, 28 de noviembre, señaló un pergamino escrito con tinta azul. Habitación 302, St. Jude's Hospice for the Memory Impaired, cuartista 404, Ogden. Julian se quedó mirando la dirección. St. Jude's era un centro gestionado por la iglesia, pero financiado por el sindicato. Allí enviaban a los viejos gánsteres que habían perdido la cabeza por la demencia, los que sabían demasiados secretos, pero ya no podían recordarlos. Estaba justo delante de mis narices, susurró Julian. El dolor en su voz era desgarrador. Durante 20 años ha estado a 8 kilómetros de distancia. Tenemos que irnos, dijo Silas mirando a la calle. Las radios de la policía están alertas por lo de la Casa Franca. Gracias, Arthur, dijo Julian. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo, miles de dólares, y se lo metió al anciano en el bolsillo de la camisa. Olvida que hemos estado aquí. Cómprate una puerta nueva. Mientras volvían al coche, Ara agarró la mano de Julian. Él se estremeció y luego la apretó a su vez. Su agarre era desesperado. Vamos a encontrarla, dijo Ara con firmeza. Está muerta, Ara, dijo Julian con voz hueca. El conductor dijo que había fallecido. Por eso donaron el abrigo. Quizá lo dijo, o quizá solo quería que todos pensaran que estaba muerta otra vez. El hospicio St. Jude era una fortaleza de soledad. Era un edificio gótico de ladrillo rodeado por una alta valla de hierro. A las 4 p.m. era tan extraño como una tumba. Esta vez no entraron por la fuerza. Julian Vane era el dueño del terreno donde se encontraba el hospicio. Se aclara la garganta. Se acercó al timbre de la entrada y lo pulsó. Las entregas se hacen por la parte de atrás, dijo una voz entrecortada. Soy Julian Vane, dijo por el intercomunicador. Abra la puerta o quemaré el edificio con usted dentro. La puerta se abrió al instante. Irrumpieron en el vestíbulo. El enfermero de noche, un joven aterrorizado, ya estaba de pie con las manos en alto. Habitación 302, ladró Julian. ¿Quién estaba en ella? Jane Doe, tartamudeó el enfermero. No teníamos un nombre.
Las facturas las pagaba de forma anónima una empresa ficticia, Redwood Logistics. Julian se quedó paralizado. Redwood Logistics. Era la empresa de su tío, Dante Vane, el hermano de su padre, el hombre que había criado a Julian tras el incendio, el hombre que se sentaba a su derecha en todas las reuniones de la junta directiva. Tío Dante, susurró Julian. La traición le golpeó más fuerte que una bala. Dante le había salvado del incendio. Dante le había preparado para ser el jefe. Todo ese tiempo, Dante había mantenido a la madre de Julián y tal vez a su hermana encerradas en un hospicio, alimentándose de la vana fortuna. «Lléveme a la habitación», ordenó Julian. La enfermera les condujo al tercer piso. El pasillo olía a lavanda y antiséptico. La habitación 302 estaba al final del pasillo. La puerta estaba abierta. La habitación estaba completamente vacía. La cama estaba hecha con precisión militar. «Falleció hace 2 semanas», dijo la enfermera en voz baja. «Fallo cardíaco». Fue tranquilo. Julian entró en la habitación, tocó la cama vacía, se acercó a la ventana y miró el patio nevado. Parecía un hombre al que le habían arrancado el alma. Ara no miró la cama, miró la mesita de noche, miró el suelo. Buscaba lo que no estaba allí. «¿Dónde están sus cosas?», preguntó Ara a la enfermera. El conductor se llevó la mayoría. «Donamos la ropa». «¿Dejó algo más?», insistió Ara. «¿Un libro? ¿Una Biblia?». En realidad, la enfermera dudó. Solía esconder cosas. Era paranoica. Creía que la gente la escuchaba. «Encontré esto pegado debajo del cajón cuando estaba limpiando ayer». Iba a tirarlo, pero la enfermera metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Era barato, de los que se compran en una farmacia. Julian lo agarró, abrió la primera página. La letra era temblorosa pero inconfundible. Era la elegante caligrafía de su madre. «Mi querido Julian, si estás leyendo esto, Dante finalmente cometió un error. O estoy muerta. Espero que sea lo segundo, porque mientras yo esté viva, él tiene influencia sobre ti». Las manos de Julian temblaban tanto que casi se le cae el libro. Ara se acercó a él y leyó por encima de su brazo. «No solo me secuestró a mí, Julian, también secuestró a Sarah. Me dijo que si alguna vez intentaba contactarte, si alguna vez salía de esta habitación, la mataría. Me enviaba fotos cada año. Está viva. Ha crecido. La vendió, Julian. La vendió a la familia Moretti como ofrenda de paz para evitar que la guerra acabara con nosotros en el 98. No está muerta. Está casada con el hijo de Enzo Moretti». Aclara la garganta. «Es una prisionera a la vista de todos. El abrigo. Sabía que mi hora se acercaba. Le pagué a una enfermera para que llevara el abrigo a la tintorería, con la esperanza de que la etiqueta te llevara hasta aquí. Cosí el medallón en el interior. Era mi último recurso. No me llores. Morí la noche en que la casa se incendió. Ve a buscar a tu hermana. Quémalos a todos, hijo mío. Quémalos a todos. Con amor, mamá». El silencio llenó la habitación. Aclara la garganta. Un silencio pesado y sofocante. Julian cerró el libro. No lloró. Las lágrimas que amenazaban con caer antes se habían evaporado, sustituidas por un calor aterrador de presenciar. Se volvió hacia Silas. «Llama a los chicos», dijo Julian. Su voz ya no era humana, era la voz de una máquina de guerra. «Llama a todos, a los del norte, a los del sur, a los trabajadores del puerto, a todos. ¿Cuál es la orden, jefe?», preguntó Silas, percibiendo el cambio. «Vamos a la finca de los Moretti», dijo Julian, «y vamos a matar a todos los que no sean mi hermana». «¿Y Dante?», preguntó el Ara en voz baja. Julian la miró. «Dante vendrá a la cena de Navidad. Lo quiero vivo. Quiero que vea lo que pasa». Se dio la vuelta para marcharse, pero ella le bloqueó el paso. «Yo también voy», dijo ella. «No», dijo Julian. «Esto es la guerra, Elara. Una guerra de verdad. Balas, bombas. Vuelve a la fundición. Quédate a salvo». «Me necesitas», dijo ella. «No necesito a nadie», gritó Julian, perdiendo finalmente la compostura. «Sí que me necesitas», le gritó Ara agarrándole por las solapas. «Estás enfadado. Estás ciego de rabia. Vas a caer en una trampa. Dante sabe que vendrás a por Sarah. Lo está esperando. Necesitas a alguien que no piense como un gángster.
Necesitas a alguien que piense como un don nadie, como una camarera. Julian la miró fijamente. Sus ojos color avellana eran feroces, ardían con un fuego que igualaba al suyo. He encontrado el medallón, dijo ella. Encontré el abrigo, encontré el libro de contabilidad. Te he traído hasta aquí. Déjame terminarlo. Julian dudó. Miró el cuaderno que tenía en la mano. Quémalos todos. Quédate en el coche, dijo Julian. Si muero, corre. Trato hecho. Ara mintió. Julian se volvió hacia Silas. Es la mañana de Navidad, Silas. Sí, jefe. Vamos a repartir algunos regalos. La finca Moretti no era una casa. Era una fortaleza de piedra blanca situada en un acantilado con vistas a la extensión helada del lago Michigan. Era la mañana de Navidad. Las 7 USL. El sol salía, proyectando un tono rojo sangre sobre los terrenos cubiertos de nieve. Dentro de la finca, el ambiente era festivo, pero tenso. La larga mesa del comedor estaba puesta con plata y cristal. A la cabecera estaba Enzo Moretti, el anciano crepúsculo. A su derecha, su hijo, Luca. A su izquierda, una mujer de ojos hundidos y diamantes carísimos, Sarah Vane. Y junto a ella, bebiendo un espresso con una sonrisa relajada, estaba Dante Vane. Estaban celebrando una fusión. El territorio de los Vane estaba siendo repartido. Dante estaba cediendo los derechos del imperio de su sobrino a cambio de seguridad y un puesto en la mesa. Afuera, el silencio de la mañana se rompió con el rugido sordo de los motores. No era un solo coche, eran 50. Una caravana de todoterrenos negros, camiones y sedanes invadió las puertas principales. No se detuvieron ante el interfono. El camión que iba en cabeza, una quitanieves reforzada robada de la flota municipal, atravesó las puertas de hierro oxidado con un chirrido de metal desgarrado. Las sirenas de alarma comenzaron a sonar. ¿Qué es esto? Enzo Moretti se levantó, tirando su copa de vino. Dante Vane se acercó a la ventana, con el rostro pálido. Es Julian. Se supone que está muerto. Mis hombres dijeron que estaba atrapado en el refugio. Dijiste que te habías encargado de él, gritó Luca Moretti, sacando una pistola chapada en oro. Afuera, el terreno estalló en caos. Los hombres de Julian salieron de los vehículos. No eran solo matones callejeros. Eran estibadores, sindicalistas, gente de Chicago que había sido alimentada y protegida por el sindicato Vine durante décadas. Se enfrentaron a los guardias de Moretti en la nieve. En medio de la tormenta caminaba Julian Vane. Llevaba un pesado chaleco táctico sobre su camisa de vestir y un rifle de asalto en las manos. No corría. Caminaba con la aterradora inevitabilidad de la parca. Silas se encarga del ala oeste, ordenó Julian por el auricular. Yo quiero el comedor. Jefe, tienes un seguidor, se oyó la voz de Silas a través de la radio. Julian se dio la vuelta. Aga corría detrás de él, agachándose detrás de la fuente de mármol. Te dije que te quedaras en el coche, rugió Julian, disparando una ráfaga de fuego de cobertura a un francotirador situado en un balcón. No soy un soldado, pero sé cómo encontrar cosas perdidas. El ara le gritó. Vas a matar a todo el mundo. Necesitas a alguien que encuentre a Sarah antes de que el fuego cruzado la alcance. Julian no tenía tiempo para discutir. Una granada explotó cerca del garaje, enviando una columna de humo negro al cielo. Quédate detrás de mí. Si mueres, yo mismo te mataré. Irrumpieron por las puertas principales. El vestíbulo era un caos de cristales rotos y obras de arte caras. Julian se movía como el agua, despejando las esquinas y derribando a 2 guardias de Moretti con disparos precisos. Llegaron a las grandes puertas de roble del comedor. Julian las abrió de una patada. La sala se quedó en silencio. Al fondo, Enzo y Luca Moretti utilizaban la pesada mesa de roble como refugio. Dante estaba de pie cerca de la chimenea, apuntando con un arma a la cabeza de la mujer sentada allí. ¡Sara! Hola, tío, dijo Julian. Su voz era tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. Bajó el rifle, dejándolo colgar de la correa, y sacó su pistola. Julian. Dante sonrió nerviosamente, presionando con más fuerza el cañón contra la sien de Sara. Sara miró a su hermano. No gritó, no lloró. Sus ojos estaban muertos. 20 años de cautiverio les habían quitado la luz. Tienes muy mal aspecto.
Ha sido una noche dura. Encontré el abrigo, Dante, dijo Julian, pasando por encima de un cuerpo en el suelo. Encontré el libro de contabilidad. Lo sé todo. Ese abrigo, Dante se burló. Tu madre era una tonta sentimental. Debería haber seguido muerta. Déjala ir, dijo Julian, levantando su arma. ¿Suelta el arma o ella muere?, gritó Luca Moretti desde detrás de la mesa. Te superamos en número, Vine. ¿Ah, sí?, preguntó Julian. De repente, las ventanas detrás de los Moretti se hicieron añicos hacia adentro. Silas y 3 de los mejores matones de Julian se balancearon en cuerdas desde el tejado, rompiendo el cristal. En la confusión, Luca se volvió para disparar a Silas. ¡Bang! A Luca le hizo un agujero de bala en el pecho, pero el disparo no vino de Silas, no vino de Julian, vino de Strayu. En una fracción de segundo de distracción, Curavein había sacado un cuchillo de la mesa y se lo había clavado a Dante en el muslo. Mientras él gritaba y dejaba caer el arma, ella la agarró y le disparó a su esposo, Luca, justo en el corazón. Julian gritó y corrió hacia adelante. Dante, sangrando y desesperado, se arrastró hacia atrás, hacia la chimenea. Agarró un pesado atizador de latón y lo balanceó violentamente. No se abalanzó sobre Julian, sino sobre el objetivo más cercano. Ara se había adelantado para ayudar a Sara. No vio venir a Dante. ¡Ara, muévete!, gritó Julian. Se lanzó al suelo. No disparó. Se interpuso entre Ara y el arma de latón que se balanceaba. ¡Crack! El atizador golpeó la cabeza de Julian con un sonido repugnante. Cayó con fuerza, salpicando de sangre el mantel blanco. ¡No!, gritó Ara. No retrocedió. La adrenalina de la noche, la ira por la injusticia, la embargó. Agarró una pesada jarra de cristal de la mesa y se la estrelló en la cara a Dante con toda la fuerza de una mujer que había llevado bandejas pesadas durante 5 años. Dante trastabilló hacia atrás, cegado por el brandy y los cristales. Sara se levantó. Se acercó a Dante con la pistola temblando en la mano. Sara, no. Dante gorjeó, con la sangre brotándole de la nariz. Te mantuve con vida. Tú me mantuviste como una mascota, susurró Sara. Su voz sonaba ronca por la falta de uso. Apretó el gatillo. 1, 2, 3 veces. Dante Vane cayó en la chimenea, con las llamas lamiendo su caro traje. El silencio se apoderó de la habitación. Los disparos del exterior habían cesado. Los hombres vanidosos habían asegurado el perímetro. Ara se arrodilló junto a Julian. Estaba consciente, pero apenas. La sangre le corría por la cara, cegándole un ojo. «Julian», sollozó, presionando sus manos contra la herida de su cabeza. «Julian, mírame». Parpadeó, con sus ojos gris acero, y encontró los de ella. Su mano, normalmente tan firme, se levantó y tomó la de ella. Temblaba. «¿Lo hemos conseguido?», susurró. «¿Conseguir qué?», gritó el Ara, con lágrimas cayendo sobre su rostro. «¿El regalo?», murmuró él. «¿Conseguimos el regalo?». Agra levantó la vista. Sara estaba de pie junto a ellos. Miró a su hermano y luego al medallón que se había caído del bolsillo de Julian durante la pelea, el medallón de plata chamuscado. Sara soltó el arma y cayó de rodillas abrazando a Julian. «Jules», lloró, «has venido». Se aclara la garganta. Julian sonrió, una sonrisa débil y sincera que transformó su rostro marcado por cicatrices. Parecía la mejor Navidad de su vida. Jadeó antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desmayara un año después. El Obsidian Lounge estaba cerrado al público. El cartel de la puerta decía «Evento privado». El interior del club estaba irreconocible. Había árboles de Navidad en cada rincón, cubiertos de oro y plata. Había un gran banquete sobre las mesas. Se oían risas fuertes, risas que resonaban en las paredes. Sara Vane estaba sentada en la barra. Tenía un aspecto diferente. Llevaba el pelo cortado en un bob marcado. Su vestido era elegante y había recuperado el brillo en los ojos. Dirigía la Fundación Vane. Ahora convertía el dinero manchado de sangre de la familia en orfanatos y refugios. Se reía de un chiste que Silas acababa de contar. En la mesa circular del fondo, en la mesa 4, estaba sentado Julian Vane. Tenía una leve cicatriz blanca en la sien, casi oculta por el pelo.
No estaba bebiendo té, sino champán. Ara se deslizó en el asiento junto a él. No llevaba el uniforme de camarera. Llevaba un impresionante vestido verde esmeralda a juego con la estación. Le puso una mano en la rodilla. «Pareces nervioso», bromeó Ara. «Yo no me pongo nervioso», mintió Julian, ajustándose la corbata. «Soy el arquitecto de Chicago. Estás temblando», le señaló ella, levantándole la mano. Tenía un ligero temblor. «Hace frío», refunfuñó él. «Aquí hay 21 de gassé, Julian». Se aclara la garganta. Suspiró y metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «El año pasado», dijo Julian, con la voz bajando a ese tono íntimo que aún la hacía estremecerse. «Me diste un regalo que destruyó mi vida. Incendiaste mi negocio, hiciste que me dispararan, me provocaste una conmoción cerebral y desencadenaste una guerra entre bandas». «De nada», sonrió Ara. «Pero», continuó Julian, suavizando la mirada, «también me devolviste a mi hermana. Me devolviste mi pasado y me diste un futuro». Abrió la caja. Dentro no había un diamante del tamaño de una pista de patinaje. Era un anillo, sí, pero la piedra era única. Era una gema de corte personalizado, de color avellana oscuro con destellos dorados, exactamente del color de los ojos de Ara. Y grabada en el anillo de oro había una pequeña y delicada alondra. «El Lara Vance», dijo Julian, deslizándose del asiento de la mesa hasta quedar sobre una rodilla. La música del club se detuvo. Sarah se levantó y se tapó la boca con las manos. Silas sonrió. «No quiero estar solo en la oscuridad nunca más. ¿Quieres casarte conmigo?» El Lara miró al hombre que había sido un monstruo, que se había convertido en un salvador y que ahora era solo un hombre aterrorizado por el rechazo. «¿Cómo lo has encontrado?», susurró ella, imitando sus palabras de hacía un año. «Lo encontré», dijo Julian, «porque te estaba buscando». «Sí», dijo el Lara, con lágrimas en los ojos. «Sí, idiota». «Sí». Le deslizó el anillo en el dedo. Sus manos aún temblaban, pero cuando ella le rodeó el cuello con los brazos y le besó, el temblor cesó. Por primera vez en 21 años, el arquitecto estaba tranquilo. Afuera, la nieve comenzó a caer sobre Chicago, cubriendo las cicatrices de la ciudad con un manto de blanco puro y limpio. Y así fue como un abrigo de $10 comprado en una tienda de segunda mano y una camarera con un corazón valiente pusieron de rodillas a la mafia. Julian Vane pensó que estaba pagando por un pecado, pero terminó comprando una segunda oportunidad. Resulta que el arma más peligrosa del inframundo no es una pistola ni una bomba. Es la verdad envuelta en papel marrón y atada con hilo rojo. ¿Qué opinas? ¿Fue la traición de Dante Vine el mal definitivo? ¿O fue solo producto de un mundo brutal? Y si fueras el Lara, ¿habrías entrado en ese almacén? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia de peligro, traición y redención, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a contar más historias como esta. No olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Ten cuidado con lo que compras en las tiendas de segunda mano. Nunca se sabe qué secretos puedes descubrir.